Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes, que es 14 de septiembre del año 2020. Voy con los saludos para quienes nos acompañan en la mesa. Otra mesa virtual, porque seguimos todavía en esta onda, cada uno en su casa. Saludos para Ana Laura Pérez, buen día. Buen día, Emiliano. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Martín, bueno, ¿cómo te va? Buen día, Emiliano. Buen día a los compañeros. Gabriel Mazarovich, buen día. Muy buenos días, Emiliano, y muy buenos días a los integrantes de la mesa. A ti te escucho un poco bajo, ¿eh? A ver si te acercás o subís el volumen, algo. A ver, veamos, a ver si lo subimos un poquito. Por las dudas, cuando te toque hablarle más cerca del micrófono. Ahí está mejor. Ahora está mejor. Y Pablo Carrasco, buen día. Buen día a la gente de la mesa y a la querida audiencia. Vamos con el primer tema. El próximo domingo 27 de septiembre, los uruguayos estamos llamados a votar para designar a los intendentes de 19 departamentos y a los alcaldes y a los concejales de 125 municipios en todo el país. Ustedes saben, la campaña electoral dispara varios debates, pero uno de ellos refiere justamente a la cuestión de fondo. ¿Son útiles los municipios y sus alcaldes? ¿Tiene sentido mantener ese tercer nivel de gobierno? ¿Y las intendencias? ¿Es necesario que haya 19 o alcanzaría con una cantidad menor? ¿Vamos por ahí? Pablo estuvo metido en estas discusiones durante el fin de semana, ¿no? A ver, Pablo, ¿qué posición tenés? Bueno, no, a mí se me disparó el tema porque yo puse más o menos, digamos, alguien ha evaluado la utilidad de los municipios y la existencia de tantas intendencias y tuve una repercusión en Twitter de casi 60.000 interacciones y a la gente le moví, obviamente es un tema que le interesa, no sé si has recibido algunas previas por cuando anunciaste el tema. Sí, ya están llegando desde temprano una cantidad de opiniones. Ahora te cuento. Me puedo imaginar. Entonces, los datos, ¿de qué estamos hablando? Como tú dijiste, 125 municipios. El alcalde tiene un sueldo en Montevideo, no sé si en el interior es lo mismo, de 95.000 pesos. El costo que yo entré ayer a la página de la OPP de los municipios, que puedo tener algún error porque no es una página amigable, pero ronda los 160 millones de dólares por año. Y la creación de un nuevo municipio depende, es automática si tiene más de 2.000 habitantes las ciudades. Pero hay un recurso de que con el 15% de los pobladores de una ciudad que está por debajo de los 2.000, se puede crear un nuevo municipio y en ese sentido estamos ahora con creo que son 12 o 13 municipios nuevos en relación a las elecciones anteriores. Entonces, y además los recursos que manejan los municipios son asignados por el presupuesto quinquenal departamental, de manera de que allí se juegan la vida en cuanto a lo que puedan administrar de dinero o no. Esos son, digamos, los hechos. La excusa oficial, ¿cuál es? Le pongo excusa porque creo que las razones de su existencia, y no para el Frente Amplio, sino para todos los partidos, en particular para el Partido Nacional, que es el que más maneja, me parece, municipios, es el gobierno famoso de cercanía, la descentralización, que en realidad lo que está diciendo es que es algo que estamos cuestionando permanentemente desde hace años con los nuevos derechos y todo lo demás, es que la gente no es capaz de representar algo que no sea similar a lo que él es. Es decir, solo si sos carpintero y un carpintero es el alcalde, te va a ir bien en la ciudad, porque si no es un par, no le va a importar tu problemática. Eso es dudar de la representatividad. Solo si una mujer entra en las organizaciones políticas, las mujeres van a estar contempladas. Es la única manera de garantizarlo, porque un hombre sería incapaz de garantizárselo a una mujer. Entonces, eso es una de las cosas que en realidad, por omisión, explican la creación de los municipios. Y la otra es que la única forma que yo tengo de enterarme de la problemática de Arévalo, de que cuando pasa el ómnibus en Arévalo
la gente se tapa de tierra, por ejemplo, es que haya alguien de Arévalo diciéndomelo, lo cual es una barbaridad, de un atorrantismo, digamos, del que no quiere salir del escritorio, porque averiguar lo que pasa en Arévalo es bastante fácil, y no requiere que alguien venga y le diga, sí, tenemos problemas de tierra. Es más, el chiste que se hace en Arévalo es que ahí están combatiendo contra los sin tierra, porque cuando pasa el ómnibus quedan todos tapados de tierra, ¿no? Es que Arévalo es el único pueblo que no tiene sin tierra. Entonces, la verdad de la milanesa, la excusa fue esa, la verdad de la milanesa es que se están profesionalizando los punteros políticos de todos los partidos. Le estamos dando a una ciudad como Cerro Las Cuentas, ¿no? De 100 habitantes, un sueldo de $2.000 a uno de ellos para que nos cuente los problemas de Cerro Las Cuentas, y eso es funcionar con un puntero político que te trabaje en política a cambio de un sueldo, y en ese sentido es lejísimo la excusa de lo que la verdad funciona. Bueno, tengo otras opiniones. Elijo esta que difiere de la tuya para agregarla antes de seguir escuchando a los otros tertulianos. Sergio del Parque Rodó señala que él ve muy importante que segundas ciudades como San Carlos, Rosario, Yungui, Las Piedras tengan autoridades ejecutivas electas. Él pone un matiz ahí, ¿no? Segundas ciudades. No se pronuncia, por lo visto no se pronuncia por una cantidad enorme y tan extendida como la actual de municipios, pero segundas ciudades de departamentos entiende que sí. Sigo. ¿Quién va ahora? ¿Gabriel? Bien, yo primero creo que haríamos mal en centrarnos en cantidades, en el tema de cuántas cantidades hay en municipios. Yo creo que la descentralización y la creación del tercer nivel de gobierno ha sido un avance en el sentido de la democratización de la política y de buscar la cercanía de la política a los problemas cotidianos de la gente. Creo que es así, después de mucho tiempo y de haberlo institucionalizado. Que eso pueda ser aprovechado para prácticas de, digamos, de darle un salario a punteros políticos, sí, hay. Ha habido tradición también de aprovechar hasta cuestiones del Parlamento y hasta el propio Estado, en un sentido clientelar. El clientelismo y darle un sueldo a los punteros políticos de los partidos no aparece con los municipios. Todos sabemos cómo fueron las prácticas, tanto en las intendencias como en el Estado general, de darle a diputados fracasados cargos públicos, ¿no? Entonces, eso es una práctica que yo creo que los municipios son una cosa muy importante. Creo que además es una legislación muy nueva, que recién se está empezando a hacer práctica. Creo que hay otros matices en este debate. Por ejemplo, es notorio que en el interior del país las alcaldías y los municipios tienen un peso muy distinto que el que tienen en Montevideo, muy diferente. Y que realmente hay autoridades muy importantes. Hay departamentos, por ejemplo. Canelones tienen 30 municipios, tiene el 30% de los municipios del Uruguay, pero Canelones tiene más de 100 centros poblados y es un departamento de una complejidad inmensa. Uno a veces se pregunta si no serían necesarios más en Canelones para contemplar toda la realidad de Canelones. Y en el caso de... Yo creo además que es un debate importante, creo que las intendencias también. La historia política del Uruguay sabe que hay departamentos que se crearon para guardar el equilibrio entre blancos y colorados, que era lo único que existía cuando se crearon los departamentos. Sí. Tengo mensajes de oyentes que van por ese lado, ¿no? Se fueron agregando intendencias para satisfacer el ego de los caudillos. Eso dice, por ejemplo, el mensaje que manda Ignacio. Pero justo, Emiliano, para satisfacer un equilibrio político entre la potencia nacional, en aquel entonces el Partido Colorado, y la presencia del Partido Nacional que necesitaba a nivel del Estado, inclusive porque generar departamentos genera diputaciones, no solo intendentes. Entonces, me parece que para el equilibrio del Parlamento también. Entonces, me parece que hay una práctica histórica que hay que discutir, pero yo creo que hay una experiencia interesante. Y me parece bien lo que decía Pablo, que no hay que centrar en algunas cosas. Yo creo que
quien tiene más presencia a nivel municipal lejos es el Partido Nacional, por su extensión y que hay un desafío. Agrego esto último para después seguir. Para el Frente Amplio, por ejemplo, ha sido un desafío porque era un partido que tenía una presencia nacional de ideas, de programa, muy metropolitana, y sin embargo ha determinado en estos pocos años la irrupción en el Frente Amplio de expresiones políticas departamentales que no responden a los grandes partidos o a los grandes listas nacionales, y que ha complejizado la situación política del PA, pero también le ha permitido tener una presencia mayor y otros temas dentro del debate. Yo lo veo, a diferencia de Pablo, como una cosa positiva a la que no hay que morir abrazado al número y que va a tener que ir encontrando un equilibrio porque es muy nueva. Sí, mira, por ejemplo, otro enfoque. Este lo manda Marta, dice que vive en La Pedrera. Entiende que para pueblos alejados de todo y con características muy particulares como la alcaldía es más importante que la intendencia. Como que allí, primero, se necesita un municipio y segundo, llega a ser un órgano de gobierno más importante que la intendencia misma. Martín, te escucho. A ver, a mí me da la sensación que todo el sistema de tercer nivel de gobierno es algo muy típico uruguayo de hacer que hacemos, ¿no? Entonces se juntó el sistema político y hizo que hacía un tercer nivel de gobierno. ¿Y qué no hizo? Porque, a ver, es muy válido considerar que el modelo anterior está agotado o se quiere innovar en el modelo de administración. Eso es válido. Lo que pasa es que todo esto le faltó algo. Los propios propulsores le faltó otorgarle dos cosas, que es recaudación y competencias. O sea, yo genero alcaldías sin recaudación. Alcaldías que tienen que, básicamente, calcan los presupuestos que hacen desde el gobierno central, porque en los gobiernos departamentales le entregan en mano al alcalde cuál es su presupuesto y en qué lo va a gastar incluso. Las dos cosas. ¿Ya? Le dicen cuánto es su presupuesto y en cuánto lo va a gastar. Y el pobre alcalde no puede hacer mucho, no recauda porque no le asignan una recaudación la cual puede disponer y también tiene muy pocas competencias. Bien, esto en Montevideo ha llegado a límites de escándalo, ¿no? O sea, yo recuerdo en mis épocas de edil departamental que los alcaldes realmente tenían una posición casi que simbólica, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con gestión, con administración de fondos y con recaudación, todo se establece en el gobierno departamental central y se adjudica con una carpetita cerrada a cada uno de ellos. ¿Bien? Entonces, pues, yo creo que lo que hace el sistema político es hacer que hace cosas, pero en realidad no hay nada en el fondo. ¿Bien? Dicho esto, quiero decir que me parece muy diferente el análisis de lo que son las alcaldías en Montevideo de lo que son las alcaldías en el interior. ¿Bien? En el interior creo que hay localidades, pueblos, ciudades que realmente necesitan una representación autónoma y les hace bien tenerla. O sea que no me parece, en todo caso en algunos lugares quizás habría que avanzar con una descentralización real. Si vamos a confiar que San Carlos tiene que tener un alcalde, bueno, vamos a darle que cierto porcentaje de los impuestos los maneje él, los recaude él, los ejecute él y él sea el responsable por esa ejecución. ¿Bien? Y en otros lugares, como en Montevideo, creo que el sistema de alcaldías ha sido un fracaso absoluto, incluso con el tema de los municipios A, B, o sea, nadie entiende nada, dónde están los municipios, cuáles son los límites. Montevideo es una única ciudad que tiene un intendente y lo de los municipios es una ficción política, básicamente para un tercer elemento, que lo dijo Pablo y sí estoy de acuerdo, que todo el sistema de municipios es un sistema que genera competencia electoral, lugares electorales, músculo de militancia, caramelitos para darle. El fin de semana veía un cartel de un señor muy grande que ponía candidato a vicealcalde, ¿no? Y el señor gastó dinero, invirtió plata para ponerse un cartel con su cara, candidato a vicealcalde. Y esas son las cosas que en políticas a veces, digamos, son los caramelos que hay que dar a la gente para que esté motivada. Y yo creo que es una gran herramienta política, sobre todo en Montevideo, una gran herramienta política de militancia y de estructuración de los partidos, pero muy lejos de lo que es una gestión
para obras o para administrar realmente la ciudad, ¿no? Hay gente que se toma el tema con algo de humor. Es el caso, por ejemplo, de José Pedro, que me pide que corte este debate porque hasta hace un tiempo se discutía si 19 intendencias no eran demasiadas y como resultado, ¿qué pasó? Agregaron cerca de 100 alcaldías. Si seguimos con estas polémicas, continuaremos añadiendo condados, alcaldías, etcétera, con los sueldos correspondientes. Después otro también con un poquito de humor. Este es el mensaje que manda Federico, dice, si fusionan Rocha y Maldonado, porque es una de las alternativas que más de una vez se ha manejado cuando se discute la cantidad de intendencias, ¿no? Fusionar Rocha y Maldonado. Si se hace fusión de Rocha y Maldonado con gobierno desde el segundo Maldonado, nosotros en Chuy nos declararemos definitivamente gaullos. Y punto. Adiós. Ana Laura, no te escuché a ti todavía, no te escuchamos. A ver, a mí me gustaría decir dos cosas. Una, que creo que hay un tema acá de representación, ¿no? O sea, creo que yo no comparto que de hecho, en general, quienes dicen que no se necesita entender determinadas características de algo para representarlo, en general representan, en general son hombres, en general son blancos, en general son de clase media, en general son de Montevideo. Entonces creo que hay que ser muy cuidadosos sobre la visión que yo, montevideana, por ejemplo, tengo del mundo de los municipios, porque como dice Martín, es una realidad bastante distinta. O sea, yo trabajo en un lugar que está a 6 cuadras de la oficina del intendente, ¿no? Entonces tengo un nivel de proximidad con la intendencia, ¿sí?, que es 1. Pero tal vez esa no sea la realidad de alguien que vive en Baltasar Brum, por ejemplo, en relación con el intendente, y la distancia y el dinero y el tiempo que hay que tener para estar cerca. Sí, mira, tengo algún mensaje, el de Etel, por ejemplo, que dice eso, muy montevideano el análisis. Sí, claramente, es profundamente montevideano, digo, y no está mal, digamos, somos montevideanos, o sea, uno no puede dejar de ser lo que es. Por eso a veces está buena la diversidad. Creo que tal vez a ver, una aclaración antes de que siga. ¿Todos son montevideanos en esta mesa? ¿Todos? Sí. Sí. Pablo se mueve bastante por el país, pero también montevideano. Sí. ¿No te consideras artiguense, no? No llegaste a tanto. No me han admitido. Bueno, Ana Laura, seguimos. Sí, a mí lo que me gustaría decir primero es eso. Creo que tal vez un problema que tiene el sistema es que tratamos de aplicarle el mismo criterio a Montevideo que el interior. Tal vez los alcaldes no tendrían que existir en Montevideo y sí tendrían que existir en el interior, o tal vez tendría que ser el sistema distinto. Lo que pasa es que fue un sistema que, como todo en el Uruguay, lo pensamos desde Montevideo y se lo impusimos al interior, ¿no? En general, esa es como la práctica más normal de construcción de casi todo. Después, como segundo tema, a mí lo que me pasa es que a veces me parece que cuando se discuten estos temas se discuten dos cosas. Se discute la pertinencia de la existencia de algo y se discute si ese algo existiendo funciona hoy, ¿no? Entonces, para mí una cosa es si tenemos que tener alcaldes y otra cosa es si el laburo que están haciendo ahora está bien o está mal, ¿no? O sea, si están haciendo lo que tienen que hacer, si las funciones que les asignamos son las correctas, si la independencia presupuestal que tienen hoy es la que deberían tener. Yo buscando y leyendo cosas me encontré con un trabajo que se presentó en las jornadas de ciencias sociales del 2017, es un poquito viejo, pero es interesante, es de Matías Ruiz Díaz, es un análisis de la descentralización en la mirada de los alcaldes, ¿no? No todos los alcaldes, no es representativo, pero me encontré con una cosa muy interesante y es que él detectó que que la mayoría de los alcaldes, dentro del mismo partido incluso, no definen la descentralización de la misma manera, ni creen que sus funciones son las mismas entre uno y otro. Entonces, a mí lo que me parece, yo cubrí intendencia en la última intendencia de Arana, ¿no? y viví el proceso municipal y he visto funcionar juntas departamentales, etcétera, y la discusión de la descentralización es más vieja que eso todavía, y yo creo que a veces discutimos en unos niveles de abstracción muy interesantes, pero que no sirven. O sea, ¿qué es descentralización? Si no nos ponemos de acuerdo nosotros en qué esperamos de un alcalde,
si ellos no tienen claro qué es lo que tienen que hacer en lo concreto, porque uno lee las definiciones de lo que hace un alcalde y son el deber ser, ¿no? El propenderemos al bien, ¿no? Entonces es muy difícil medir el propenderemos al bien, ¿no? Deberá conectar, deberá hacer cumplir, ¿no? Es como, deberá hacer cumplir, pero no tiene ejercicio de la fuerza, ni a quién apelar, que lo va a hacer cumplir él. Digamos que armamos una cosa con una intención, un poco lo que decía Martín, pero en realidad tampoco dimos las herramientas para que eso se cumpliera. Pero yo no creo que eso necesariamente indique que no tenemos que tener alcaldes. Creo que tal vez lo que tenemos que tener son alcaldes con un poco más claridad sobre cuál es su función, con un poco más de independencia presupuestal, no de la misma manera en Montevideo en el interior, ¿sí? Yo te escuchaba, Emiliano, decir lo del mensaje del señor que habla de las segundas ciudades. Ha puesto considerables porciones de mis ingresos a que el señor vive en una segunda ciudad. En general, uno tiende a sentir que se merece representación uno, pero que la de los demás es como exagerada, ¿no? Entonces, yo creo que fuimos a Baltasar Brum a preguntarle a la gente de Baltasar Brum cuando armamos esta legislación, qué era lo que precisaban, qué era lo que necesitaban. Y después, para cerrar, punteros políticos a sueldo en el interior hay desde 1900 o de antes, ¿no? O sea, eran empleados de la Intendencia. Digamos, los punteros a sueldo existieron toda la vida en el interior y en Montevideo. Trabajaban en la Intendencia, trabajaban en las empresas públicas, o sea, en la expresión territorial de las empresas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. No creo que esto... O sea, digamos que abrimos una ventanilla nueva, pero no generamos un problema que no existía. Mirá, Pablo, hay discrepancias contigo, por ejemplo esta. Antes el intendente de Canelones ponía a dedo al secretario de la Junta Local, pagado por los santarrocenses, y muchas veces era un político fracasado. ¿Qué decís tú? Porque antes de los municipios como tales existían estas otras instituciones, ¿no? Las juntas locales. Pero es que lo que yo estoy planteando no defiende en absoluto esas prácticas. A mí me da el mismo asco del partido que sean o la práctica en sí es la que yo condeno, y institucionalizarla con cargos es congelar esa situación. Y otra cosa que, digamos, el tema, digamos, que comparto con Martín, no tienen capacidad recaudatoria, pero acá, entre algunos nuevos, Centurión, yo conozco todos esos pueblos, todos los conozco, Las Cañas, Cerro Las Cuentas, 3 islas, ustedes no se imaginan lo que es 3 islas, Bañado de Medina y Villa Sara, otro que no se pueden imaginar. La recaudación sería proporcional a esas pequeñísimas poblaciones y por lo tanto de alguna manera congelaría. Es decir, yo lo que creo que la administración es tratar desigual a los desiguales, y de repente Centurión, que son dos casas, tendrá que recibir por habitante mucho más de lo que recibe San Carlos, que tiene otros recursos. Es decir, el tema es un tema de administración y el presupuesto de que si no me lo cuenta alguien de Centurión, yo no voy a tener el problema, es falso. Lo que tiene que haber cosas de administración muchísimo más claras. Y este argumento que yo estoy dando para los municipios es el mismo argumento que doy para las intendencias. Con ese origen clarísimo que decía Gabriel, desde la Guerra de las Lanzas, ¿no? De Timoteo Aparicio, ahí empieza los territorios blancos y colorados, que terminan en la Guerra de 1904 porque era un país con 2 cabezas ingobernable, ¿tá? Y perdimos, ¿tá? Pero es el mismo argumento por el cual no se precisan 19 intendencias y se precisa agrupar el país por actividades, ¿tá? Que son bastante claros, ¿no? Los departamentos los tenemos más o menos en la cabeza. Hay un norte ahí, hay un centro pobre, hay un turístico, hay un metropolitano y hay una agrícola. Y esos son las zonas uruguayas con la misma problemática y la capacidad de administrarla no pasa en el siglo XXI por la cantidad de punteros políticos que tenés por pueblo. Pasa por una evaluación primero de lo que haces. Nunca se evaluó a ninguna intendencia en nada, y se lleva $2.000 millones por año. Entonces,
lo que pagamos, yo exijo que me lo devuelvan de alguna manera o por lo menos me lo cuenten. Por ejemplo, más visiones. Estamos con los oyentes muy activos, ¿no? Marcos hace una unión entre las dos discusiones, cantidad de intendencias, cantidad de municipios. Él dice que debería haber 3 intendencias como máximo. Y después sí, alcaldías o municipios locales honorarios en cantidad. El tercer nivel de gobierno, que en realidad debería ser el primer nivel, el que está en la gente y para la gente. Esa es una estructura que sería muy práctica, excelente, etcétera. ¿Vuelvo con quién? ¿Con Gabriel? Yo por eso decía al principio que me parece que no nos tenemos que atar a cantidades abstractamente, sino discutir conceptualmente este proceso. Primero, creo que hacemos bien en instalar que el debate sobre la descentralización o la centralización es un debate histórico en Uruguay, en el que no habíamos dado pasos. O sea, antes era mucho más centralista de lo que es ahora. Se le puede criticar a este proceso, que fue de negociación política, que vuelvo a decir, es muy nuevo. Estamos discutiendo estructuras políticas que tienen más de 100 años contra otras que no llegan a 10. Entonces no se puede pretender el mismo nivel de resultado ni la misma evaluación. Segundo, es todo muy bueno que todos estemos de acuerdo que en el tema de los punteros políticos siempre existieron y fue usado el Estado para dárselo. Ahora, esto tiene una diferencia, se puede mejorar, pero acá interviene la democracia porque por lo menos son electos. No dependen de la voluntad y del dedo del intendente o del diputado departamental o del senador o del ministro de Transporte y Obras Públicas, que era lo que ocurría antes. Ahora por lo menos hay un nivel de debate democrático en el cual la gente participa, mal o bien, pero participa. ¿Que es perfectible? Por supuesto que es perfectible, no tengo la más mínima duda. Y debería ser perfectible. El problema es que fue un primer paso institucional. Y está muy bien, Emiliano, eso que recordaba el oyente. O sea, había juntas locales. De hecho, la tenía Bella Unión, porque mismo Artigas tiene un problema de competencia clarísima entre Artigas y Bella Unión, y cuesta mucho que el intendente de Artigas, los de Bella Unión, lo sientan representados. Hay una situación similar entre Fraiventos y Jung, Fraiventos con una política tradicional, de peso tradicional, de capital departamental, de peso cultural, de todo lo demás, pero que con Jung con una pujanza económica y una realidad política e ideológica completamente distinta a la de Fraiventos. Y podríamos decir lo mismo entre Tacuarembó y Paso de los Toros, y ni hablar de Canelones, ¿no? O sea, una realidad de la Ruta 8, otra realidad de la Ruta 5, otra realidad de la Ruta 6 con el Santoral, otra realidad de la Ciudad de la Costa, ¿no? Entonces, efectivamente hay en un montón de lugares, o yo qué sé, el peso que hoy tiene San José como ciudad y Ciudad del Plata como metrópoli, que debe ser la ciudad que más creció en el Uruguay en los últimos tiempos, ¿no? Y que en realidad pesa habitacionalmente y hasta económicamente más que San José. Entonces, y tiene cosas muy particulares, como por poner algunos ejemplos, solo algunos, nada más. Entonces, me parece a mí que lo que debería haber, si se quiere darle más autonomía, sí, yo no estuve muy por dentro, pero estuve siguiendo el debate que llegó hasta la ley de descentralización y sé que no hubo más autonomía porque no se quiso dar más. No es que no se pretendiera, o sea, hubo negativa radical de partidos que temían perder porciones de poder para eso. Más mensajes. El de Silvia, por ejemplo, dice: en el interior, el alcalde es de cercanía. Es preferible para muchos votar alcalde que votar intendente. Eso aparece en cantidad de mensajes, ¿no? Vamos completando. Sí. Emiliano, para terminar, solo una idea. Por ejemplo, hay que discutir todo, ¿no? Pero yo digo, es cierto porque tampoco es justo pegarle a todos los alcaldes igual, ni pensar, yo sé que Martín no quiso hacer eso, porque todos sabemos que hay alcaldes muy dedicados y muy metidos. No estamos hablando que todos los alcaldes son punteros políticos y sería una injusticia, ¿no? Porque todos conocemos en Montevideo y en el interior
alcaldes. Tenemos un alcalde en la que ahora se llama Ciudad Líber Serengui, que recibió un premio internacional por la mejor gestión de la alcaldía, por ejemplo, en América Latina. Entonces, me parece que todavía además hay a nivel de la sociedad un desconocimiento muy grande de las cosas que todavía hacen las alcaldías. Se nos termina, termina el tiempo para este tema, que creo que es apasionante y que sin duda demanda más espacio. Hoy vamos a redondearlo por acá. Primero con Ana Laura, después con Martín. Sí, yo creo que hay un desconocimiento brutal de lo que hacen las alcaldías. Yo creo que si los alcaldes no saben lo que tienen que hacer, no vamos a pretender que la gente que los vota lo tenga claro, ¿no? Primero, insisto, les recomiendo, está en Google, lo buscan, el estudio de Matías Ruiz Díaz, dice que los alcaldes, algunos creen que su tarea tiene un sesgo hacia un lugar y otros creen que lo tiene hacia otro, que lo que se espera de ellos es una cosa y otros creen otra cosa. O sea, digamos, no lo tenemos claro. Tal vez eso sea un proceso normal de cuando uno instaura una nueva, digamos, una nueva estructura de gestión y sea un proceso normal. No lo sé. Pero creo que, de nuevo, en Montevideo me arriesgaría a decir que el 99% de los habitantes de Montevideo no saben el nombre de los candidatos a alcalde, no los ubican y no tienen ni idea de quiénes son. En el interior, en muchos lugares, pasa exactamente al revés. Tienen muy claro quién es el alcalde porque vive en la misma cuadra que ellos o a una distancia muy corta porque lo ven en todos lados y con el intendente no tienen ninguna relación. Entonces, me parece que eso es un fenómeno que si lo vamos a analizar, también hay que analizarlo desde lugares diferentes, desde miradas diferentes y desde maneras de sentir la relación con el poder, que son bien distintas cuando uno vive a 6 cuadras del intendente que cuando uno vive a kilómetros, 200 a veces. Uh-huh. Un mensaje más antes de escuchar a Martín. Gustavo dice: es cierto que siempre hubo punteros políticos, pero el Frente Amplio supuestamente venía a terminar con aquellas prácticas. Martín. Dos cositas muy pequeñas. Primero, claramente hay alcaldes que hacen un esfuerzo espectacular y que son muy buenos, y hay alcaldes que son un desastre, como todo. No estamos acá hablando sobre eso, sobre alcaldes en sí mismos. Después creo que lo que decía Ana Laura recién, esto hay que mirarlo desde muchos puntos de vista, y yo creo que hay otro punto de vista de que a veces nos falta, que Uruguay es un pequeño país de 3 millones de habitantes que está en Latinoamérica. Y a veces me parece que nos sentamos a armar estructuras y a hacer cosas que no se condicen con lo que somos. Nuestra mayor ciudad tiene 1,5 millones de habitantes, es un barrio de San Pablo, y la verdad que a veces me parece que nos ponemos a dibujar en las normas y en las leyes en vez de ocuparnos de administrar lo que tenemos, que en sí mismo no debería ser tan difícil. Ya volvemos. Vamos a cambiar de tema. La próxima vez que discutamos este asunto, lo vamos a hacer con una tertulia integrada por gente toda proveniente del interior. A ver qué pasa. A ver si el debate es otro, porque ese es un planteo que aparece en varios de los mensajes de esta mañana.